Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos a este encuentro. Como cada semana estamos martes y jueves 8 de la noche en el horario de la Florida y en el día de hoy vamos a estar hablando, compartiendo, enseñando, llevando las enseñanzas de uno de los más grandes cabalistas del siglo XX de nuestros tiempos y sin duda alguna uno de los grandes rabinos también, maestro de la halajá, gran sabiduría, experto en los secretos de la Cábala Maasit, y hago referencia al gran Sadik, el santo cabalista Rabbenu Yosef Haim, el Ben Ish Hai, alaba Shalom, la paz sea con él. Rabbi Yosef Haim es uno de los grandes Jajamim, de los grandes sabios de la tradición sefaradí. Realmente hay quien le gusta hacer diferencias entre sefaradí, mizrahi, pero realmente estamos realmente unidos. Los sefaradim, los mizrahim, estamos unidos por cuestiones históricas de hace más de 1000 años, donde los sefaradim compartíamos territorio bajo los imperios árabes y en su momento siempre hubo movimiento de comunidades de España y de Portugal en la época árabe a los países como Siria, Egipto, la Tierra Santa, Irak, Turquía, Marruecos, o sea, todos los países árabes y digamos que estamos mezclados. Y lo que es más, los sefaradim dominaron hasta el día de hoy todas estas comunidades. Así que es apropiado decir claramente, además, obviamente así es como se identifica al Jajam como uno de los grandes sabios de la tradición sefaradí. Rabbi Yosef Haim es uno de los grandes maestros de la Kabbalah. Hay que decir que fue maestro del Jajam, de uno de los grandes, también el rabino Yehuda Fetaya o Petaya. Rabbi Yehuda Petaya fue maestro del rabino Isaac Kaduri. Y el Raf Isaac Kaduri llegó a conocer al rabino Yosef Haim cuando el Raf Kaduri tenía alrededor de 14 años, porque ambos son de Bagdad, Irak. Así que estamos hablando de la tradición de los sabios de Irak, de los grandes Jamim, de los grandes santos, expertos en la Torá, en la Cábala Maasit, del exilio de los judíos en Babel, desde la época bíblica hasta el día, bueno, pues hasta la creación del Estado de Israel, porque realmente Irak expulsó a los judíos después de esto, ¿no? Hoy día en Irak, si acaso quedarán 3 o 4 judíos, literalmente, después de una gran masacre. El pogromo de Bagdad, pues llegó a su fin una presencia judía casi de 2000 años en lo que es Babel. Y de esta tradición viene el Jajam Yosef Haim. Cuando hablo del rabino Yosef Haim, el Ben Ish Hai también como se le conoce, porque uno de sus libros lleva este nombre, Ben Ish Hai, hijo del hombre. Cuando hablo de rabí Yosef Haim no estoy haciendo referencia a cualquier rabino o cualquier sabio. Vuelvo a repetir, es uno de los grandes rabinos de los últimos del siglo XX hasta el día actual. Y para mí a nivel personal es muy especial porque de hecho es alguien que me ha influenciado mucho. De hecho, mi segundo nombre, Haim, mi nombre completo es Joel Haim Ben Habib. Mi segundo nombre es por el rabino Yosef Haim. Entonces comparto su mismo nombre y es alguien que ha tenido una influencia muy grande en mí hasta el día de hoy. Yo recuerdo hace muchos años que todo lo que era de la vida de Rabbi Yosef Haim lo buscaba, lo estudiaba, quería imitar todo lo que él hacía. Soñaba, tenía sueños donde yo me veía en Irak, sueños espirituales relacionados con el Ben Ish Hai, con Rabbi Yosef Haim. Así que es alguien muy especial en mi vida y hablar del Jajam pues es algo muy especial. Hay que decir que la Ilulá de este gran cabalista es precisamente la semana que viene, el día 26 es el día de su Ilulá, así que también va a ser un momento muy especial para conectar con la Neshama de Rabbi Yosef Haim. Rabbi Yosef Haim nació en el año 1832 en Bagdad, Irak, y falleció en el año 1909 también en Irak. Voy a dar algunos datos históricos y después vamos a contar algunas historias de la grandeza de este gran cabalista.
El Jajam Yosef Haim nació el 21 de Av del año 5592, o sea, 1832 en Bagdad, Irak, conocido como el nombre también Ben Ish Hai. Ben Ish Hai nuevamente es es un título de uno de sus libros, y Ben Ish Hai ya lo dice: Ben, hijo; Ish, hombre; Hai, viviente, hijo del hombre viviente. Y tiene otro libro, creo que es Ben Adam, o hijo del hombre, perdón ahí con la confusión. Pero Ben Ish Hai es hijo del hombre viviente, o que vive. Eso es lo que significa también el nombre Haim, vida, viviente, que vive. En cuanto a Jajam, venía de una familia de grandes eruditos, de grandes rabinos. Su abuelo, el Rav Moshe, un gran erudito de la Torá en la ciudad de Bagdad. Y hay que decir literalmente que la familia de Haim, pues, es una línea de grandes sabios que se destacó con gran influencia en la comunidad judía de Babel. Después, cuando los padres del rabino Yosef Haim, su padre se llamaba Eliyahu, llevaba algunos años de casado con su esposa y no podían tener hijos. Y esto preocupaba. Así que la madre del Ben Ish Hai hizo un viaje desde Irak hasta Marruecos a visitar a otro grande, a otro santo, a otro, uno muy grande también muy importante en mi vida, que es el Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abi Hasera, alaba Shalom. El Abir Yaakov es el abuelo del Baba Sali. Y la grandeza y los milagros de la Abir Yaakov, yo en algún momento, hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás, hice una serie de vídeos sobre los milagros de este hombre. Es increíble las cosas que de la Abir Yaakov. Y la madre del Ben Ish Hai, que no podía tener hijos, viajó desde Irak hasta Marruecos. Los que saben la distancia, tomó mucho tiempo para llegar, la distancia es muy largo. Estamos hablando que desde Irak a Marruecos es un tramo muy largo, muchos países por recorrer hasta llegar. Y fue a pedirle una verajá, una bendición a la Abir Yaakov para que ella pudiera quedar embarazada. El Abir Yaakov la recibió y le dio una verajá y le dijo que dentro de un año iba a quedar embarazada y que iba a tener un varón, un hijo, que sería santo desde el vientre, y que ese niño iba a crecer y se iba a convertir en un gran sabio de la Torá, uno de los grandes maestros de la Torá, de los maestros del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Dentro de un año ella quedó embarazada y efectivamente dio a luz al rabino Yosef Haim y a otros hijos más. Hay que decir que durante el embarazo se cuidaba mucho esta familia de preocuparse sobre en la presencia de qué estaba esa señora que estaba embarazada. Obviamente no estaba en presencia de personas de habladurías. Se dedicaban desde el vientre a leer cosas de Torá al niño que estaba creciendo, y desde ya creando las condiciones de un ambiente de espiritualidad y de Kedushá para que esa energía fuera hasta ese feto que estaba creciendo, que iba ese niño a formarse, recibir toda esa energía y toda esa bendición. A la edad de, obviamente después el niño crece, lo empieza a ser educado en los principios de la Torá, una familia muy espiritual, de rabinos, de sabios. Y bueno, efectivamente, ahí creció y nació Rabbi Yosef Haim, el Ben Ish Hai. Con 15 años de edad, ingresó en la yeshiva para estudiar, como todos los chicos judíos que vamos a la yeshiva a estudiar. Y se destacó en los estudios. Precisamente fue uno de los estudiantes del rabino Abdallah Somech, otro de los grandes sabios sefaradíes de Bagdad, de Irak. El Jajam, con 18 años de edad, se casó el rabino Yosef Haim. Luego de esto, con solamente 25 años de edad, su padre fallece y se determinó por los miembros de la comunidad judía de Bagdad que se nombrase a rabino Yosef Haim como el líder de la comunidad con solamente 25 años. Y con 25 años se convirtió en el líder de los judíos de Bagdad.
Hay que decir que habían otros grandes que estaban allí, estaban presentes, que eran grandes también eruditos, pero aún así se decidió elegir al rabino Yosef Haim, porque como vamos a relatar, ya con 12 años era capaz de conocer todos los misterios de la Torá, de la halajá, de las leyes, escribía respuestas a los eruditos y maestros, a otros rabinos desde Jerusalén. Con 12 años ya estaba escribiendo respuestas a grandes temas jurídicos, o sea, desde niño, por un incidente que ocurrió, y lo vamos a contar ahora, por un incidente donde él, cuando era pequeño, estaba regresado de la escuela, era todavía un muchachito, un niño, regresó de la escuela y estaba jugando con su hermana en el patio. La gente en Irak y en los países árabes, o también en ciertas zonas, saben que pues la gente, las personas, no sé si cuántos saben los que me están viendo de Irak, pero normalmente las casas son pegadas unas a las otras. Y literalmente en el centro como de la comunidad o del caserío, la gente hay pozos con agua para sacar el agua que le va a dar agua a todos los vecinos. Y el rabino Yosef Haim estaba jugando con su hermana, corriendo alrededor de este pozo y cayó en el pozo. La niña salió corriendo, la hermana gritando, Yosef se ahogó, Yosef se ahogó. Y fue a avisar a todo el mundo, los vecinos corrieron, todo el mundo, la familia, la madre se frizó, empezó a dar gritos, todo el mundo corriendo. Uno de los vecinos buscó una cuerda, otro la ató por la cintura y lo bajaron al pozo para sacar al niño. Seguida buscando a los médicos, doctores, y sacaron al niño básicamente, o sea, no había signos vitales. Estaba como inconsciente, lo sacan, llaman al doctor y parece que no había esperanza o sea, se ahogó, murió. Llaman al doctor, entran al niño, lo llevan adentro de la casa, empiezan al doctor a examinarlo, a tratar de resucitarlo, y el padre de Rabbi Yosef Haim, Rabbi Eliyahu, comienza a recitar Tehilim, salmos. Mientras el médico está atendiendo al hijo, el padre está leyendo salmos por la curación y la sanación de su hijo. Y en esos momentos, mientras el doctor y el padre están ahí tratando de ayudarlo, revivirlo, el niño hizo un suspiro y dio un grito. El grito que dio fue tan grande que despertó, fue una gran conmoción y hubo una gran alegría, un gran regocijo en la familia. Al poco rato de esto, todo el mundo empezó a festejar, a alegrarse, un milagro, porque estaba que no había esperanza de vida, parecía que no sobrevivía, parecía que no respiraba, estaba en esa situación y, como decía, resucitó Yosef. Al otro día el niño no recordaba nada de lo sucedido, pero cuando los padres le contaron nuevamente ese relato, el niño, de sus labios salió una frase donde dijo que él prometía que iba a dedicar todos los días de su vida a estudiar la Torá y al servicio a Dios. Todo el mundo dijo amén en la familia. Quiere decir que estamos hablando de un niño que tuvo que haber tenido, no lo sé, 6, 7, 8 años, porque ya con 12 daba respuestas de leyes, y esto obviamente pasó mucho antes. Pero ya desde esa edad tenía esa convicción profunda de dedicarse completamente al estudio de la Torá, de lo sagrado y al servicio divino. Y así fue, toda la vida de Rabbi Yosef Haim fue consagrada a la espiritualidad, y precisamente este hecho le marcó profundamente desde la infancia. Hay que decir también que todos los días después de concluir su estudio en la yeshiva, regresaba a su casa, subía al ático y continuaba estudiando hasta la medianoche. Como esperaba la comunidad, Rabbi Yosef resultó ser un respetado líder que dirigió a la congregación con gran devoción. Su opinión en cuestiones de halajá, o sea, leyes judías, era aceptada en todas las comunidades sefaradíes. Algunos shabbatot, o sea, algunos sábados, impartía disertaciones en el gran Bet Knesset de Bagdad. Miles de personas abarrotaban el recinto y sus alrededores con el objetivo de escuchar sus palabras de la Torá. Quiere decir que cuando el rabino Yosef Haim en Bagdad había dos Bet Knesset, Bet Knesset Katán y un Bet Knesset Agadol, el más grande, más hermoso, más adornado. Mayormente el Jajam pues estaba en el más pequeño, pero había ciertos sábados muy especiales donde se reunían en el que era mucho más grande. Y ahí esto se llenaba. Cientos, miles de personas a veces, era increíble, venían a escuchar las palabras del rabino.
incluso no judíos, árabes, venían a escuchar las palabras del Jajam Rabbi Yosef Haim. Hay una historia que cuenta que a él había una vecina, una mujer musulmana, que todos los días ella pasaba por frente a la casa del rabino Yosef Haim y tocaba los postes de la casa, los postes afuera de la entrada, y besaba, pidiendo la bendición de la santidad que sabía que había en la casa de Rabbi Yosef Haim. Y hay un relato que habla de que hasta el polvo que pisaba Rabbi Yosef Haim, había gente que tocaba, que esa señora musulmana tocaba y besaba a la santidad, porque sabía la santidad de este hombre, este gran erudito de la Torá, el rabino el Ben Ish Chai alaba Shalom. Y esto es común de escuchar, he escuchado muchas historias como estas de grandes rabinos de países árabes, que la comunidad islámica también los ha reconocido, y grandes sheikhs también iban a recibirlo. Por ejemplo, el Abir Yaakov era otro, el Baba Sali, el Raf Kaduri, el Ben Ish Chai, entre otros tantos, donde miembros de la comunidad musulmana lloraron cuando murieron estos grandes sabios, fueron a los funerales. O sea, toda la comunidad, judíos y musulmanes también, pues sabían de la grandeza de estos santos, iban también a buscar milagros, curaciones, porque tenían la capacidad de, con una bendición, con una verajá, poder hacer esos grandes milagros, sanaciones, curaciones. Mujeres que no podían dar a luz concebían, gente enferma sanaba milagrosamente, paralíticos se levantaban. O sea, solamente con la santidad de estos hombres, que todo esto lo atribuían a Dios, no a ellos. Todo esto es la manifestación de Dios a través de los sadikim. En el caso de Rabbi Yosef Haim, ya les decía que pues su grandeza, sus conocimientos en la Torá, en la Kabbalah, porque más que nada el Rabbi Yosef Haim es un gran mekubal, un gran cabalista, un gran exorcista. Por eso cuando se hacen exorcismos muchas veces también se prenden velas a su memoria para pedir la asistencia a este gran sadik a la hora de hacer un exorcismo, maestro de la halajá, de las leyes, porque dejó también libros de leyes. Todos los cabalistas también eran observantes de las leyes y eran rabinos de la comunidad. Las halajot del Ben Ish Chai, que también tienen elementos de Agadá y de Kabbalah, en cualquier, o sea, en toda tienda judía mayormente se pueden encontrar, en Israel, en todo sitio están las obras del Ben Ish Chai. Hay que decir también que, bueno, escribió muchos libros, escribió obras famosas, entre ellas la obra el Ben Ish Chai, también la obra Ben Yehoyadá. Ben Yehoyadá, una serie de libros que escribió el Ben Ish Chai, porque él en algún momento, cuando hizo un peregrinaje a la Tierra Santa, a la Tierra de Israel, él recorrió varias ciudades, estuvo en Hebrón, visitó la tumba de los patriarcas, Jerusalén, etc. Pero él visitó la tumba de Ben Yehoyadá. ¿Y quién era Ben Yehoyadá? Uno de los más grandes sadikim en la época del rey David. Y el Ben Ish Chai creía que él era la reencarnación de Ben Yehoyadá. Y hay que decir de que pues precisamente estamos viendo de la grandeza de este sabio. Durante un viaje, este viaje que realizó a la tierra de Israel en el año 1869, visitó varios asentamientos, se detuvo a rezar en las tumbas de los sadikim y se entrevistó con varios mekubalim, sabios cabalistas en Jerusalén. Le ofrecieron el puesto de Rishon LeZion, del gran rabino de Israel, el primero de Sion, y dijo que no. No aceptaba por su humildad. A muchos grandes cabalistas le ofrecieron cargos y ellos no quisieron, lo rechazaron. El Ben Ish Chai ha sido uno de los más destacados Jajamim Sefaradim de los últimos siglos. Durante su vida, judíos de ascendencia sefaradí de todas partes remitían a él preguntas sobre halajá, leyes. Un siglo después de su fallecimiento, sus costumbres son seguidas de forma absoluta por los judíos sefaradíes. En el año 1907, el rabino Yosef Haim viajó a la localidad de Al-Kifil. Al-Kifil es una localidad en Irak. Y la característica es que hay una presencia judía desde tiempo antiguo, porque en Al-Kifil se encuentra la tumba del profeta Ezequiel. Hasta el día de hoy está la tumba. Cualquiera que vaya a Irak puede ir a visitar la tumba del profeta Ezequiel, que es el mismo profeta que escribió sobre la Merkabá, pues se puede ir a la tumba. Y
desde la época, porque Ezequiel fue de los que fueron exiliados a Babilonia, a Babel, y hubo una presencia judía en esta zona, en Al-Kifil, pues hasta poco tiempo, como les decía, cuando el gobierno de Irak expulsó a la mayoría de los judíos, y al día de hoy la tumba del profeta Ezequiel, los musulmanes pues la tienen y la han decorado con cosas islámicas y no dejan que los judíos visiten. Puede un judío visitar si se esconde. Y como mayormente los judíos sefaradín parecen árabes, pues no, y hablan árabe también, pues no se pueden identificar. Entonces, como que tienen más chance de visitar la tumba. Entonces, el Jajam Yosef Haim en esta época, donde la tumba sí estaba en las manos de los judíos, visitó la tumba del profeta Ezequiel y pasó allí una especie de retiro espiritual en la tumba del profeta. Estuvo alrededor de 3 meses, donde él estuvo estudiando Torah, recopiló varios libros, y el 5 de Elul del año 1909, Rabbi Yosef Haim viajó de nuevo a Al-Kifil una segunda vez y regresó ya de este viaje enfermo gravemente, de forma repentina, y falleció. Rabbi Yosef Haim falleció el 13 de Elul del año 5669, o sea, 1909, en la localidad de Ge'ez, a la edad de 77 años. Su cuerpo fue llevado de regreso a Bagdad y el funeral se celebró en la noche del 15 de Elul. Ojo, estamos en el mes de Elul. Y por eso les decía, la Elulá es la semana que viene, el día 26, que cae el 13 de Elul, el Elulá del Rabino Yosef Haim, alaba Shalom. Hay que decir que el funeral del rabino fue algo increíble porque se dice que probablemente ha sido el funeral más grande que ha habido en Irak por parte de la comunidad judía, donde miles de personas, tanto judíos como no judíos, asistieron al funeral, y las crónicas recuentan las personas cargando el féretro hasta el enterramiento. Y digo bien porque, como saben, los judíos no pueden ser enterrados como vemos en tierra en Israel. Fuera de la tierra de Israel, un judío tiene que ser enterrado en un féretro, no puede ser enterrado en la tierra. En la tierra solamente se entierra en Israel, que es tierra santa. Los otros lugares no tienen esa categoría para nosotros. Entonces, en el caso de Rabbi Yosef Haim, hasta el día de hoy hay una especie de, no voy a decir disputa, pero incógnita sería la palabra, porque todo indica de que fue enterrado, obviamente, en el cementerio de la comunidad judía de Bagdad, en Irak. Pero si hemos perdido la tumba, no sabemos identificarla. Después de la guerra de Irak, después de ciertas tantas guerras que ha habido, después de lo que pasó con ISIS, Daesh, todos esos terroristas del Estado Islámico, se destruyeron muchos lugares sagrados, se destruyeron muchas sinagogas, acabaron por Siria, por Irak, por todos sitios, destruyendo todos los sitios judíos e islámicos también, históricos, el extremismo de ese califato islámico. Y pues hemos perdido, no sabemos dónde está la tumba de Rabino Yosef Haim. Entonces hay un debate entre los rabinos y entre los judíos, donde algunos dicen, y esta es la opinión de un rabino que yo escuché, que se llama Rabbi Menashe, que él dice que la tumba de Yosef Haim todavía está en Irak. Pero hay otra opinión que dice, no, el rabino Yosef Haim está enterrado en Jerusalén, en Har HaZeitin, en el Monte de los Olivos. Yo personalmente tuve la bendición de ir varias veces a la tumba de Rabbi Yosef Haim en el Monte de los Olivos, y está enterrado cerca de la tumba del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi. Entonces la gente va a ver a Rabbi Shalom Sharabi, pero no se da cuenta que un poquito antes de entrar a la tumba del Rashash está la tumba de Rabbi Yosef Haim en el Monte de los Olivos. Ahora, hay un debate porque dicen que realmente, aunque está la tumba ahí, el cuerpo no está. Y nosotros tenemos el permiso de hacer eso, donde nosotros hacemos como makam o makom, donde es como un lugar de recordatorio, pero realmente la persona no está ahí, aunque uno puede ir y rezar y tal, pero su energía está, pero no el cuerpo. Hay otros que dicen que sí, el cuerpo está. En la opinión del gran rabino Hades, de la comunidad de los judíos de Siria, él dice que tiene una tradición
que ahí está la tumba, el cuerpo de Rabbi Yosef Haim, que lo trajeron de Bagdad. Pero no hay indicación ninguna de que cómo, cuándo, quién trasladó ese cuerpo. Entonces, en la opinión de otros rabinos, incluido un gran rabino de la comunidad de Irak, Rabino Menashe, opina que el rabino Yosef Haim todavía está en Irak, pero por la situación que hay hoy en Irak, donde no hay judíos y los judíos no podemos ir y porque te cuesta la vida, pues no se ha podido identificar. Así que hasta que alguien un día pueda ir a Irak y pueda hacer una búsqueda, a ver. De hecho, hasta hace mucho, hace unos años, habían libros del rabino Yosef Haim que se habían perdido y han aparecido libros inéditos del rabino Yosef Haim que Saddam Hussein había confiscado a la comunidad judía con rollos de la Torá muy antiguos de siglos atrás y los encontraron dentro de un tanque de agua gigantesco, dentro como de unas, no sé, unas bolsas o algo, con unas cadenas de hierro dentro de un tanque de agua. Y hasta no hace algunos años encontraron esto, porque Saddam Hussein habían confiscado cosas de la comunidad judía y tenían ahí libros inéditos del rabino Yosef Haim. Entonces, es interesante que hasta el día de hoy están apareciendo libros nuevos. No sé si esos manuscritos los habrán publicado o alguien los publicará en los años que vengan, pero se han encontrado nuevos textos. Otros se han perdido, tristemente, y bueno, hasta el día de hoy la tumba otra vez no sabemos. Pero sí digo que hay una tumba en el Monte de los Olivos. Yo he ido, la he visitado, pero hay un debate de si el cuerpo está o no está. Aunque bueno, aunque el cuerpo no esté, podemos ir a esa tumba y se puede orar porque se entiende que el espíritu viene y está sobre esa tumba, parte de la Neshama. Ahora, y hemos contado algunas historias, les decía, de niño, su consagración a la espiritualidad. Con 12 años también escribía cartas. En una ocasión, uno de los discípulos de su padre que estaba en Jerusalén le envió cartas preguntando sobre un tema profundo de las leyes judías. El rabino Yosef Haim, con 12 años, como el padre estaba muy ocupado en otras cosas, el niño respondió esa carta con todas las respuestas de todos los rabinos de generaciones anteriores sobre ese tema jurídico y la envió a Jerusalén. Cuando el padre envió su propia carta, le respondieron de Jerusalén: no hace falta, tu hijo ya nos respondió. Así que fue como un gran regocijo, ¿no? Saber de que desde pequeño es alguien que está consagrado a la santidad. También habla acerca, hay una historia muy interesante que también yo había escuchado del rabino Menashe, sobre el Jajam Yosef Haim, donde en una ocasión, probablemente esto fue cuando cuando iba de peregrinación desde Irak hasta Israel, donde la mayoría de esos viajes uno no puede viajar solo. Eso no es como hoy que uno coge un avión o no sé, o viaja en carretera, y en los países árabes no se viaja así, y mucho menos en esta época. Mayormente, como la distancia es muy larga, pues uno tenía que viajar con caravanas. Tú tenías que esperar a ver qué caravana saldría de Bagdad en rumbo a la Tierra Santa, que normalmente iría recorriendo, pasaría desde Irak, baja a Siria, el Líbano y luego Israel. Y bueno, pues contrató a un árabe que iba en una de estas caravanas para el unirse a la caravana. Así como viajaba la gente viajaba en grupos. ¿Por qué? Porque se necesita alguien que es experto, porque esas caravanas son caravanas, ya lo dice, van a pies, caminando, algunos van en camello, otros van, el que tenga un caballo, un asno, un burro, se monta en un burro, normalmente son en camello. Y se necesita un guía experto, porque el que no conoce los desiertos fácilmente te puede costar la vida. Segundo, hay rutas de viajes, tú no puedes ir por cualquier sitio, tienes que saber el camino. Segundo, las rutas de viaje que son específicas. Hay permisos, porque esos territorios, explico todo esto porque hay gente que no sabe nada de la cultura árabe y por eso explico esto. El que sabe entiende lo que digo. Hasta el día de hoy, muchos territorios, aunque sí son países, pero están controlados por tribus. Hasta el día de hoy están todas las tribus que tienen jurisdicción sobre ciertos territorios, y para pasar por ese camino hay que dar un dinero. Aparte, los guías
sabían también qué lugares evitar porque había bandidos que asaltaban. O sea, no es una travesía sencilla, te costaba la vida, robo, perder todo. Entonces Jajam Yosef Haim pidió acompañar, o sea, contrató a esta persona, un árabe que daba estas caravanas, y puso las condiciones que iría en este viaje, pero tenía que hacer una pausa en Shabbat, porque el día de Shabbat la ley judía prohíbe viajar. Entonces, el árabe estuvo de acuerdo, pero cuando llegó en la semana que llega el Shabbat, iban por una zona que era peligrosa, había bandidos, había peligro, y el rabí Yosef Haim le dice, hay que pararse porque que llega el Shabbat, hay que hacer Shabbat. Y el árabe le dice, no, no se puede detener porque es una zona peligrosa. No, pueden robar, pueden matar, llegan gente armada, violenta, asesinando, o sea, son otros bandidos más que están robando. Y Rabbi Yosef Haim insistió que no, que él tenía que quedarse para el Shabbat. Y el árabe le dijo, bueno, si te quieres quedar tú, yo sigo, pero yo aquí no me quedo, rompiendo el contrato. Rabbi Yosef Haim y otro grupo de judíos que lo acompañaron se quedaron, pusieron sus tiendas de campaña y que son tiendas normalmente de... Las tiendas que se arman en los desiertos son tiendas de pelo de cabra. Los que han estado en el desierto y se han quedado con los beduinos saben lo que digo. Normalmente son pieles de cabra, puede ser también de camello, puede ser de vaca, lo que sea, pero normalmente son de cabra. Se hacen unas tiendas. Y llega la noche y efectivamente llegaron unos bandidos, un grupo de hombres armados con espadas, asaltando y robando, y llegan al campamento y entran a la tumba del rabino Yosef Haim. Y dice el relato, el que cuenta después esta historia, que cuando el principal, el jefe de los bandidos, entró a la tumba, a la tienda del Jajam Yosef Haim, algo sucedió que salió de la tienda dando gritos y despavorido y llamando a todos los hombres que lo acompañaban que huyeran de allí. Entonces no sabemos qué pasó en esa tienda. Ya sabes, claro, obviamente estoy hablando de que es un gran santo, es un maestro de la Cábala Maasit. ¿Qué fue lo que hizo Rabbi Yosef Haim? No sabemos. Que usó un mantra, usó nombre de Dios, invocó ángel, invocó demonio, no sé lo que hizo, quién lo estaba protegiendo. Pero estamos hablando de que unos criminales, el jefe de los bandidos, cuando entró salió corriendo y dando gritos, despavorido y salieron huyendo del campamento. Algunos dicen que quizás cuando entró vio a Rabino Yosef Haim estudiando la Torá o los textos y una luz salía de su rostro, emanaba luz del rostro y eso lo impresionó a este ladrón y lo hizo huir. Pero realmente no sabemos qué pasó. El punto es que cuando entró a la tienda del rabino, salió huyendo y dando gritos como que había visto un fantasma, un demonio, no sé qué fue lo que vio allá adentro, pero salió despavorido. Hay otras historias que se cuentan de Rabbi Yosef Haim. A ver, ahí yo aprendí también de mis rabinos que se decía que es la única persona que sabemos que en la barba se le hizo la forma de la menorá, del candelabro, se le hizo en la barba. Y si usted ha visto alguna foto del Ben Ish Chai, búsquela en el internet, busque la foto y vea que en la barba, no en toda la foto, pero hay cierta foto que se le ve en la barba la menorá con los 7 brazos en la barba. Y de hecho, todos los grandes cabalistas, los Mekubalim, como que alababan, no voy a decir envidiaban, pero sí como que alababan la barba de Rabino Yosef Haim, porque no se ha visto una barba más perfecta que es. Entre los cabalistas es una cosa como muy, no sé cómo es la palabra, es como muy especial o tal, el tema de la barba. Entre más grande la barba, mejor. Porque tiene secretos cabalísticos el tema de la barba. Pero hay gente que tiene una barba grande y no le queda bien. Hay quien tiene una barba grande y lo que parece es un hombre lobo. Pero hay quien sí le queda bien. Y a Rabbi Yosef Haim, cuando uno ve sus fotos con su turbante y con sus vestimentas largas y aquella hay una barba bien larga, de verdad que es una barba hermosa, y en la barba se le decían de forma natural los 7 brazos de la menorá. Y hay unas fotos que se puede ver a la menorá en su barba. Y todo el mundo en la Kabbalah habla de la barba de Rabbi Yosef Haim. Algo, o sea,
Hay como un secreto espiritual ahí. El tema de la barba. En la Kabbalah hay secretos espirituales con la barba, los cortes de barba, el largo de la barba, la forma de la barba, cómo crece la barba. Todo eso está indicando grado espiritual que tiene esa persona, etcétera. Hay secretos ahí. El tema del dinero, del sustento, de la abundancia tiene que ver también con la barba, igual que con el cabello. Hay secretos espirituales que tienen que ver con esto que estoy hablando. Y la barba de Rabbi Yosef Haim, todo el mundo alaba, ¿no? Su barba, porque de verdad que es muy hermosa. Hay una historia también que habla de la sensibilidad del rabino, y por eso siempre hablo tanto de que hay que estudiar las vidas de los tzadikim, porque ellos son los que han dado el ejemplo. No es estudiar cábala y estudiar. Ok, muéstrame la vivencia de lo que predicas. Y por eso las vidas de los tzadikim es la forma de lo que hablas, lo viven. Hay un relato donde en una ocasión era día de Shabbat, estaba llegando el día de Shabbat y había una persona que estaba en la casa del rabino Yosef Haim. Y el que cuenta la historia es un sobrino del Ben Ish Chai, es el rabino Benjamin Ben Moshe, que dice que en una ocasión entró a la casa del Ben Ish Chai y se encontró a su tío llorando. Y le pregunto, bueno, ¿por qué lloras? ¿Qué sucede? Entonces el Ben Ish Chai le contó una historia donde dice que hace un rato el conserje, una persona que limpiaba como el patio de la casa, recogía la basura, cuidaba todo, y esa persona pasa por delante de la puerta de la casa del Ben Ish Chai y alguien lo invitó a entrar a probar alguno de los manjares de la comida del Shabbat. Pero esta persona dijo que no, que él se negó, afirmando que toda su vida había sido escrupuloso en no beneficiarse nunca de algo que perteneciera a otro. Y dice, el Jajam Yosef Haim, cuando escuchó eso, se conmovió y lloró. Dice, porque aquí un hombre simple y sin embargo mucho más grande que yo. ¿Acaso no dice la Gemara que es más grande aquel que se sustenta con sus propios medios que quien teme al cielo? Por eso estoy llorando. Aquí hay una profundidad en esta historia, porque el Señor no quiso probar de la comida de Shabbat. ¿Quién no querría probar de la mesa del Ben Ish Chai? A quien que el Ben Ish Chai le dice, vengan, prueba de la comida de la mesa del Ben Ish Chai, no va a aceptar. Pues este señor dijo que no, que él siempre ha sido escrupuloso y nunca se había beneficiado de lo que le pertenecía a otra persona. Eso se llama una persona que no vive de lo que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza precisamente es lo opuesto de esta historia. Es uno que todo el tiempo está comiendo lo de otro, pero sin aportar nada. Alguien no tiene vergüenza. Entonces, este señor dijo no. Y el Ben Ish Chai cuando vio esto, se conmovió profundamente al punto que se dio a las lágrimas, porque le recordó un principio en la Gemara, en la Torá oral, que dice que es mucho más grande la persona, alguien que es capaz de sustentarse por sus propios medios, o sea, se mantiene a sí mismo con su propio dinero, con su esfuerzo, con su trabajo, que uno que dice que es temeroso del cielo. Fíjense, el mérito que tiene, que aquí cada cual tiene que trabajar para ganarse su sustento y no vivir dependiente a nadie, no vivir a que el otro le dé sadaká. Por eso los sabios dicen que es mejor depender de la mano de Dios y no de la sadaká de nadie. Porque si estás en la posición de recibir sadaká, significa que estás pobre, estás que no tienes nada. Y eso no es una buena posición, porque un pobre es como un muerto, dice la Gemara. No tiene nada, está esperando ahí que alguien lo resucite, que le dé algo de comer, que le dé un dinero. Esa no es una buena posición para estar. Entonces, dicen los sabios, mejor depender de la mano de Dios y no de la sadaká de nadie. Ni que nadie mantenga uno. Que uno tenga trabajo para mantenerse uno mismo y uno pueda depender de uno mismo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Eterno. Y es mejor dar sadaká que recibir. Entonces, porque el que da significa que tiene abundancia, Dios le está dando, lo está bendiciendo, lo está haciendo próspero. Y como es próspero, puede dar mucho. Entonces siempre es bueno estar en la posición del que el que da, porque significa que Dios te está bendiciendo y con eso tú puedes dar, que puedes ayudar a los demás.
Y es una historia que habla acerca de la profundidad, ¿no? Cómo conmueve el, la, la, cómo el Ben Ish Hai se conmovió de alguien, un señor, un simple, una persona que limpiaba el jardín ahí, que el conserje de la entrada de la casa, pero aún así, alguien con una convicción, con una profundidad espiritual muy grande. Son muchas las historias del Ben Ish Hai, muchos relatos. Hay otro momento donde él cuentan algunos de sus discípulos que el Ben Ish Hai estaba caminando por su casa y de momento había algunos discípulos, un discípulo que estaba detrás de él, caminando detrás del maestro, y el Ben Ish Hai de momento se detiene, miró para el costado y comienza a hablar como con alguien. Le dice: Abraham, Abraham, ¿qué estás haciendo? Y el discípulo que estaba detrás de él dice: ¿pero con quién hablo? Aquí no hay más nadie. Y a las pocas horas hubo un relato donde esta persona, este discípulo sale, le cuenta esta historia a otra persona y dice: ¿no te has enterado? Uno de los discípulos del Ben Ish Hai, llamado Abraham, acaba de morir. Entonces el relato era de que parece que el Ben Ish Hai, por Ruach HaKodesh, por Espíritu Santo, por inspiración divina, estaba viendo el momento exacto de que este discípulo de él en otro lugar iba a morir, y lo estaba como en espíritu advirtiendo, porque esta otra persona ya ha muerto porque comió un melón que le habían puesto veneno de serpiente y le costó la vida. El Ben Ish Hai le está diciendo: mata, José, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, que no comas. Pero obviamente el Ben Ish Hai estaba en una ciudad y esta otra persona estaba en otro sitio, pero aún así tenía esa capacidad del Ruach HaKodesh. Hay varias historias que hablan de que el Ben Ish Hai tenía Ruach HaKodesh, supo profetizar quién sería el próximo gran rabino de Israel sin él ni siquiera estar allí ni saber nada. Fulano de tal, ve a tal casa, lleva esto. Y así hay gente que hablaba del Ruach HaKodesh, que su capacidad de espiritualidad. Ya lo decía, es un gran cabalista, experto en la Kabbalah, experto en las leyes judías, gran rabino de la comunidad. La grandeza del Ben Ish Hai es muy, muy grande. Hay relatos donde hablan, por ejemplo, dos rabinos que una vez estaban discutiendo, analizando un aspecto del Zohar, de la Hidra Suta, Hidra Rabba, los grandes misterios del Zohar, y estaban en un local, fueron a ver al Ben Ish Hai, pero el Ben Ish Hai estaba estudiando, y sin poder hablar con el rabino, el Ben Ish Hai salió al encuentro de ellos y les dijo la respuesta a lo que ellos estaban estudiando, sin el Ben Ish Hai saber nada. El Ben Ish Hai vino y les dio la respuesta a lo que ellos habían venido. Todo el mundo se quedó sorprendido. O sea que es alguien que tenía esa capacidad del Ruach HaKodesh, del espíritu de santidad, de conocer eventos futuros. Son muchas las historias y la grandeza del rabino Yosef Haim, el Ben Ish Hai, alaba Shalom. La paz sea con él. Voy a tomar ahora algunas preguntas de la audiencia y recordarles que la Ilulá, el día del fallecimiento de este gran rabino, ¿no?, es el 12 de Elul, o sea, la semana que viene. Creo que es el día 26, si no me equivoco en el calendario, donde la costumbre es prender una vela a la memoria de este gran tzaddik y pedir a Dios en nombre de este gran tzaddik, Rabbi Yosef Haim, el Ben Ish Hai, alaba Shalom, que sin duda alguna es uno de los grandes santos de la tradición, uno de los grandes rabinos, y la verdad es que es admirado tanto por los sefaradín, obviamente, como por los ashkenazim. Yo conozco muchos judíos ashkenazi y rabinos ashkenazi que hablan del Ben Ish Hai, que citan al Ben Ish Hai, y eso no es muy común, porque los ashkenazim no citan muchos rabinos sefardíes. Y yo conozco grandes rabinos que citan y hablan de la grandeza del Ben Ish Hai. Así que Zehutoy Aguen Aleno, que su mérito sea una protección, un escudo sobre cada uno de nosotros, Besat Hashem. Voy a tomar algunas preguntas. Más que nada, la transmisión de hoy es un poco breve, más que nada rendiendo honor a la memoria de este gran sabio, enviando saludos a todas las personas que están conectadas, están escribiendo de diferentes partes del mundo, personas que están saludando desde Venezuela, Chile, California. Graciela está saludando desde California.
Lucy Flores, saludos desde Bucaramanga, Colombia. Desde Argentina, Leonardo Paredes saluda. Un saludo desde Cancún, México, Ismael Cámara. Desde Oviedo, Florida, también. Antonio Miraquian nos saluda, dice que su abuela era de Halán, Siria. Se llamaba Naiman. Halab, Alepo. ¿Cómo no? La histórica y distinguida comunidad de judíos de Siria. Interesante lo que comenta Antonio. En Venezuela, la circuncisión de los niños árabes el 8º día lo realiza un judío de Caracas, por lo menos a los árabes cristianos. Es muy interesante también. Parte de mi familia también es de Alepo, de Siria. Así que Siria tiene también un lugar muy especial para mí, muy especial Siria. Ojalá que un día pueda visitarla. No me ha sido posible, obviamente, aunque ahora pues hay movimientos de la comunidad de los judíos de Siria para renovar las comunidades en Damasco y en Alepo está un poco más difícil, pero por lo menos en Damasco. Y parece que hay como una buena disposición del gobierno actual, que no está todavía muy sólido, pero bueno, hay judíos sirios que están en Siria ahora, que han regresado, que están haciendo ciertas cosas para revivir a la comunidad, si Dios quiere, ojalá en algún momento. Así que me alegra escuchar esto. Ana nos saluda desde Girona, también una gran ciudad de los Mecubalim, en España. Muchas personas saludando. Dice Antonio que si no se puede exhumar la tumba que está en el Monte de los Olivos. No. Una vez que una persona está enterrada no se puede sacar así como así, menos un gran rabino. Hay otros gran rabinos, o sea, se puede sacar, pero eso es un asunto muy complejo. No porque si a una persona simple que está enterrada no se la puede sacar, mucho menos se puede mover a un gran rabino como ese. Pueden darse casos, pero muy excepcionales. De momento, esto el más conocido es el caso del Hidá, Rabbi Yosef Haim David Azulay, que es el gran cabalista de Jerusalén que murió en Livorno, en Italia, en una expedición en el año 1700, siglo XVIII, perdón, el siglo XIX, y en los 1900, después que el Estado de Israel, es que porque el gobierno italiano iba a destruir el cementerio judío para construir una carretera, en Israel se enteraron de esto y para rescatar los restos de este gran rabino hubo una gran comisión donde el gran rabino de Israel y grandes eruditos y todos se envió a alguien que fuera a traer los restos del Hidá. Y hay un vídeo que yo lo hice sobre el gran el Hidá, Rabbi Yosef Haim David Azulay. También he estado en su tumba en el cementerio de Har HaMenuchot en Israel, también en Jerusalén. Pero no se puede mover así de simple a alguien. Hay mucha incertidumbre con ciertas tumbas. La tumba por ejemplo, Rabbi Nachman de Breslev, que todo el mundo va a Uman, en Ucrania, la tumba de Rabbi Nachman. Hay judíos que dicen que Rabbi Nachman no está en Uman. Otros judíos escondidos sacaron los restos y los llevaron a Israel. Entonces la gente que va a Uman dice que va a una tumba vacía. La tumba del Maharju, Rabbi Haim Vital, que está en Siria, en Damasco. Pero hay otra tumba en Israel, pero la verdadera está en Damasco, aunque recientemente profanaron la tumba en Damasco. Alguien hizo un hueco al lado de la tumba, no sabemos qué fue lo que sacó de ahí, porque fue un hueco gigantesco. Y ahora están renovando la tumba, hace unos meses cerraron la tumba. ¿Qué sacaron de ahí? ¿Qué pasó? No sabemos. Aunque yo me imagino qué es lo que estaban buscando. Estaban buscando libros de Cábala, estoy convencido, porque se enterraron con Rabbi Haim Vital manuscritos de Cábala que no están publicados sobre la Cábala de Rabbi Isaac Luria.
y enterraron los libros con él. Así que alguien tuvo que estar buscando libros, digo yo, no lo sé. O a lo mejor alguien sacó el cuerpo, no sabemos. Rocío, un saludo desde República Dominicana. Aris nos saluda. Muchas bendiciones para ti y para familia. Cristina nos saluda desde Kissimmee, Florida. Irma Aguilar pide oración por su hijo Josué. Así que y para usted también, refuá shelema, sanidad, sanación y pronta recuperación, Besrat Hashem, en el Zehut y el mérito de Rabbi Yosef Haim, el Ben Ish Chai. Amén. Pronta recuperación, Besrat Hashem. Ana Balbina, bienvenida a la membresía. Aquí una persona que no puedo leer bien el nombre, que dice Amy, que envía una sadaká. Muchísimas gracias. Dice, muchas gracias por sus enseñanzas. Por favor, una bendición por mi sustento. Muchas gracias. No puedo leer el nombre, no sé por qué no me sale el nombre completo, solamente veo Amy. Así que bueno, muchas bendiciones. Parnasá Tová, todo lo bueno, Besat Hashem, en el mérito de la sadaká que ha enviado. Que Hashem le bendiga, que abra las puertas de la abundancia, de la prosperidad, de la Parnasá, de la salud, de la protección y todo lo bueno. El Zehut y el mérito de Rabbi Yosef Haim. Alaba Shalom, amén, Ken Yehi Ratzon, Ben Omar, amén. Saludos desde Costa Rica. Los Ángeles, Cartagena, Colombia, Texas, Buenos Aires, Argentina, Chiapas, México, Houston, Texas. Aquí, muchas bendiciones. Saludos desde Guatemala. También Claudia nos saluda desde Honduras, Alexander. Bueno, pues todas las bendiciones. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Como siempre, que Hashem les bendiga mucho, enviándoles a cada uno de ustedes una gran bendición. Que el Creador le habla para ustedes las puertas de la bendición, de la prosperidad, de la salud, de la protección, de la estabilidad, del éxito, con el favor y la bendición de Dios, del Eterno, Kadosh Baruj Hu, en el Zehut y el mérito de Rabbi Yosef Haim, alaba Shalom, que estos vídeos contribuyan para honrar su memoria y llevar sus conocimientos, sus enseñanzas a todos aquellos que quieran conectarse con esta espiritualidad. Gracias a todas las personas que están conectados y con el favor del Eterno nos veremos este jueves con la otra transmisión semanal. Que Hashem les bendiga mucho. Todas las bendiciones y shalom a todos.